¿Saben qué es lo más aterrador de todo lo que les voy a contar el día de hoy? Que esto sí sucedió. El hijo de quien vivió esto publicó por primera vez toda esta historia en un foro pues de discusión tailandesa y de ahí es que se hizo película porque es una historia bastante extraña. Estamos acostumbrados a ver en películas de terror cómo las cosas al final pues terminan bien, pero cuando es una situación real, cuando hay personas viviendo esto, esta no es la realidad. Generalmente las cosas no terminan bien y uno no acaba de entender qué pasó. Aquí les dejo un fragmento del post original que lo publicó como Ghost Fever o Fiebre de Fantasma en español y se publicó en el año 2017. ¿Por qué se hizo viral en Tailandia tanto que lo hicieron película? Ahí les va. Como les dije, el autor original de toda esta publicación afirma que esto le sucedió a la familia de su madre y a su madre cuando ella tenía entre 15 y 16 años. No mencionó específicamente en qué lugar, solamente que fue en Tailandia, en la provincia de la región central. Ahora, la madre de este chico, a quien vamos a llamar Elena, ya sé que no es un nombre tailandés, pero bueno, la vamos a llamar Elena. Resulta que Elena pertenecía a una familia de agricultores y ella tenía muchos hermanos. Elena y sus hermanos solían caminar por muchas horas en el campo para ir de su casa a la escuela y viceversa. En el camino que hacían, pues para ir a la escuela, veían un gran árbol en ese camino con una casita de madera construida sobre él. Algo así como lo que podemos ver aquí. Elena tenía la costumbre que cada que pasaban por este árbol levantaba las manos como en señal de respeto, ya que ella decía, bueno, si este árbol nos ve yendo hacia la escuela por la mañana y nos ve regresar a casa por la noche, seguramente es porque algo nos está cuidando y es por eso que ella levantaba las manos. Pero hubo una noche que todo cambió. Ellos iban como de costumbre caminando de la escuela hacia su casa, ya era de noche, y notaron que había algo más en ese árbol, ya que había una mujer parada justo a un lado del árbol. Ellos la describieron como una mujer de mediana edad que traía un vestido color negro y su cabello largo. Imaginen cómo estaba la mujer que inmediatamente les dio miedo a todos los hermanos. Afortunadamente había todavía una buena distancia entre todos los hermanos y esta mujer. En cuanto ellos iban acercando, decidieron que simplemente la iban a ignorar, iban a seguir su camino como si no la hubieran visto. Mientras ellos seguían su camino, tratando de ignorarla, no pudieron ignorar el hecho de que esta mujer les estaba sonriendo de manera bastante inquietante. Esta mujer no hace como por acercárseles, por hablarles ni nada, así que todos los niños continúan con su camino, llegan a casa, pero el detalle es que una de las hermanas, llamada Jam, en cuanto llega a casa, se enferma. Jam era la hermana menor de todos los hermanos. La mañana siguiente, la enfermedad de Jam empeoró, por lo tanto, ella no fue a la escuela. Pero conforme iban pasando los días, la enfermedad de Jam empeoraba, así que ella pues faltó muchísimos días más a clases. Después comenzaron a notar que Jam se comportaba de manera diferente a ella cuando era de noche. Ya que cuando llegaba la noche, Jam de una manera muy histérica le decía a sus papás que alguien iba a ir por ella, que alguien se la quería llevar y que se la quería llevar para hacerle daño. Lo primero que pensaron los padres fue, bueno, ella se siente tan mal que ya está delirando, así que la llevan con un médico. El médico les dice, es una gripe, no se preocupen, ya va a pasar. Pero no pasó, porque de hecho Jam empeoraba conforme iban pasando los días. Seguían regresando con el doctor les recetaba una medicina y otra, y les decía no se preocupen, conforme pasen los días ella va a estar mejor, pero no. Llegaron a un punto donde los papás dijeron es que el doctor ya no es útil para nosotros, no nos está ayudando para nada. Ellos ya estaban desesperados para que Jam se sintiera mejor, así que decidieron probar otras cosas, como por ejemplo la medicina tradicional, que es a base de hierbas. Cada noche ella seguía repitiendo lo mismo, alguien va a venir por mí, alguien me quiere llevar, alguien me va a hacer daño, así que ayúdenme. La familia no le hacía mucho caso, realmente le decían no te preocupes, solamente son algunas pesadillas, ya van a pasar, solamente es porque te sientes mal. Finalmente llevan a Jam con el médico tradicional y este médico les dice que no dejaran que nadie estuviera cerca de Jam, que los únicos que podrían estar cerca de ella son ellos, su misma familia, pero que nadie más entrara a casa ni nada. A pesar de que le dio medicación, les digo a base de hierbas, Jam no mejoraba, el médico tradicional iba a casa de ellos para seguirla tratando y en una ocasión el médico también vio aquello
que Jam decía que se la quería llevar. Y era una mujer. Esta mujer estaba parada justo enfrente de la casa. No nada más estaba ahí parada, sino que estaba sonriéndoles. A pesar de que no toda la familia podía verla, al parecer Jam sí, y este médico tradicional también. Cuando el médico la ve por primera vez, le gritó y le dijo que se fuera, que a quién conocía de ahí, pero esta mujer no contestaba, simplemente estaba sonriendo. El médico seguía gritándole que se fuera, que nunca más regresara y que dejara de sonreír. Entra a la casa de la familia y les dice, oigan, pues está esta mujer, ustedes la conocen, a lo que ellos le dicen definitivamente no, y nosotros no sabemos de qué mujer estás hablando. Y aquí fue donde todos se quedaron sorprendidos porque aquello que ellos siempre habían pensado que era un sueño, resulta que era realidad. El médico les dice, ok, si no la conocen, cada que ustedes la vean o la noten que ahí está porque dicen que no la ven, salgan y ahuyéntenla, no dejen que esté aquí. La familia seguía cuestionando al médico, bueno, ok, pero ¿cómo es esta mujer para saber que es ella y que no es otra persona que pues viene aquí a la casa? Y este señor les dijo que tenía una manera antinatural y que estaba poseída. A partir de que el médico ve a esta mujer, en cuestión de unos cuantos días, Jam cambió. La personalidad de ella cambió, su comportamiento, si de por sí ya estaba extraña, con esto fue mucho peor. Y con esto empezaron a suceder cosas extrañas por toda la casa, ya no nada más con Jam. Una de esas cosas fue testigo Elena. Elena vio en muchas noches cómo su hermana, Jam, se levantaba y comenzaba a comer cosas no comestibles. Como podrán imaginar, Jam jamás regresó a la escuela, dejó de hablar y además tenía una manía nueva que cuando todos estaban durmiendo ella se paraba a observar fijamente por horas y horas a sus hermanos hasta que alguno de sus hermanos sentía esa mirada estando dormido y despertaba. Obviamente todos estaban muy asustados. Muy al principio que ella comenzó a tener esta manía y le gritaban que ya se fuera a dormir o que sus padres la llevaban a su habitación y ahí la dejaban, como que sí obedecía, pero conforme iban pasando los días, Jam ya no se regresaba a su cuarto, sino que sonreía. Y sonreía muy similar a como esta mujer le sonrió desde el primer día que la vieron. Después de esto, la familia comenzó a escuchar ruidos extraños por la noche, pero no era el típico, ya saben, que alguien camina o que las cosas se mueven, no. Escuchaban como que alguien estaba hablando, pero más bien repitiendo algo como si fuera algún tipo de mantra, alguna oración, porque lo repetían una y otra vez. Pero por más que ellos buscaban a ver de dónde están saliendo esas voces, no las encontraban. Imagínense a toda la familia buscando de dónde venía esa voz, no encontrarla, seguir oyendo y además venía de todos lados, no era nada más como que se concentrara en la sala, en la habitación de Jam, no, en toda la casa se escuchaba al mismo tiempo. La familia estaba muy desesperada y con esta desesperación regresa a casa el hijo mayor que de hecho estaba pues con los soldados, llamado Jack. Él regresó a casa con la intención de ayudarles a sus papás como a tener el control de la situación otra vez. Pues sí, con el regreso de Jack, los padres comienzan a sentirse un poco más seguros de que estaba ahí Jack ayudándoles y demás, tanto que en una ocasión Jack les dijo, bueno, salgan una noche ustedes dos para que se despejen, yo me quedo a cargo de todo. A pesar de que él estaba a cargo y de que todos se sentían más seguros, no crean ustedes que las cosas dejaron de suceder, no. Jack también fue testigo de cómo se escuchaban susurros, risas, cantos, este mantra, como esta Jam era sonámbula y cómo comía cosas muy extrañas y todo esto era al mismo tiempo. Todo sucedía en el mismo momento. Él fue el que notó algunas palabras que decían en este mantra y esas palabras eran como ti, yod. Ti, yod eran una y otra vez. Hasta el día de hoy no saben qué significa eso. No es nada en ningún idioma que nadie conozca, porque hubo un experto en idiomas que pues se puso a investigar este caso y qué significaba eso que escuchaban y no supo decir qué era, ni en qué idioma estaba, ni nada. La llegada de Jack y él pensando que todo iba a estar como en más control, más bien las cosas se desmoronaron aún más. Ya que cuando Jack llega a la casa, lo único que ocurre es que todos comienzan a ver a la mujer afuera de la casa, ahí parada, simplemente viendo hacia adentro de la casa y sonriendo. Siempre estaba sonriendo. A Jack no le tembló la mano de salir armado
a pues perseguir a esta mujer, alejarla de la casa. Alcanza a dispararle un par de veces, pero es que la mujer sí tenía un cuerpo como un humano, pero se presentaba como si fuera una sombra. Así que Jack le disparó en varias ocasiones, traía una linterna, la apuntó directo hacia ella y esta mujer no se iba. Nada de lo que estuviera haciendo Jack estaba sirviendo y pues llegó en un punto en donde ella simplemente desapareció. Pero desapareció hasta que ella quiso, no por todo lo que hizo Jack. A partir de esa primera noche que todos fueron capaces de ver a esta mujer parada fuera de la casa, todas las noches regresó y ya toda la familia la veía. Y notaron un par de cosas. La primera era que al parecer esta mujer dejaba sus huellas donde estaba parada y no importaba cuánto tiempo pasara, si alguien más caminaba encima o lo que sea, las huellas se quedaban ahí porque parecía que estaban ahí para que las vieran. Y la segunda cosa, que es mucho peor que la primera, es que esas huellas cada vez aparecían más cerca de la casa. A partir de ahí, la mujer no nada más era vista de noche, sino también de día. Se acercó tanto a la casa que llegó al punto en donde entra a la casa. Lo primero que hace es ir a atacar a Jam. La madre de Jam trata desesperadamente, que era la única que estaba en ese momento en la casa, de alejar a esta mujer, pero les digo, era como una mujer sombra, era muy extraño, así que pues no puede. Finalmente la mujer desaparece, al igual que la noche donde Jack salió a atacarla. No sabían qué hacer, no sabían a dónde llevar a Jam, no sabían cómo ayudarla y lo único que se les ocurrió fue llamar de nuevo al médico tradicional para que fuera a la casa. El médico va, habla con Jam y lo que Jam le dice es: yo ya no soy Jam. A Jam ya se llevaron su alma. Más específicamente le dijo: la mujer se comió su alma. El médico le informa a la familia: ¿saben qué? Yo ya hasta aquí llegué, ya no puedo hacer nada, mis conocimientos ya están al límite, ya no sé qué hacer, pero sé de una mujer que vive en las colinas que ella ha dicho que ve a la misma mujer, así que vayan con ella para que pues ver si ella les puede ayudar. La familia va inmediatamente a la casa de esta anciana, pero era demasiado tarde porque encontraron a la anciana sin vida, llena de moretones y cortes en todo su cuerpo. Y con esto, pues ya, se fueron todas las esperanzas, ya no sabían qué hacer, con quién ir, si había cura para esto, no sabían qué hacer. Y claro que las cosas estaban mucho peor. Ya la familia no dormía, hacían guardias las 24 horas para estar cuidando a Jam día y noche, pero como que aquello que estaba en el cuerpo de Jam cada vez era más astuto, ya que encerraban a Jam en su cuarto y escuchaban los que estaban afuera cómo tocaban desde adentro del cuarto de Jam, pero era la voz de sus otros hermanos o de sus padres diciendo: oigan, me quedé aquí encerrada con Jam, ábranme. Eso mismo escuchaban en la puerta de entrada, tocaban la puerta, ellos preguntaban sí quién es y era la voz de los hermanos, de los papás diciendo: oigan, me dejaron afuera. Tal vez era esta mujer tratando de engañarlos para que la dejaran entrar una vez más. Cada noche empeoraba, Jack trató de ayudar junto con el médico tradicional y entre ellos descubrieron que a un lado de la casa de esta anciana que recién había fallecido, que veía a la misma mujer, había un árbol de bambú muy grande. El árbol tenía un olor bastante peculiar, olía fatal, así que ellos decidieron cortar el árbol. Y lo que vieron cuando cortaron el árbol los impactó, pero no los sorprendió, ya que ellos sospechaban que había un trabajo de magia oscura muy fuerte, ya que abajo de ese árbol que ellos cortaron encontraron órganos humanos, sangre y otras cosas muy malas. Ellos quemaron todo. Y como ya no sabían qué hacer y veían a Jam tan mal, deciden llevarla al hospital porque ellos decían: bueno, tal vez ya con el árbol ese que cortamos y quemamos y demás, pues lo que ella siente son pues dolores físicos, no espirituales. La llevan al hospital, le hacen estudios de todo y los doctores le dicen: los órganos de Jam están sumamente dañados. La internan inmediatamente, Jam empeora rápidamente ya que al parecer ahora tenía una nueva enfermedad que la estaba consumiendo. Y esta vez ya no había nada que hacer. Jam no se recuperó y Jam no volvió a salir del hospital. Lo más extraño es que la noche que falleció Jam, toda la familia fue capaz de ver a la misma mujer que sonreía en el pasillo de ese hospital.
usando la misma ropa, el mismo cabello, misma sonrisa. Como les dije, Jam falleció y la gente creía que esta mujer, o lo que sea que representaba a esta mujer, pues simplemente se la llevó. Desafortunadamente no hubo un buen final para esta familia. Jam falleció, no supieron qué era esta mujer y algunas de las preguntas que quedan era ¿qué relación tenía esta mujer que sonreía con el árbol y los órganos de Jam todos dañados? ¿Por qué solamente Jam fue poseída o perseguida o lo que sea que haya pasado, siendo que todos los hermanos vieron a la misma mujer al mismo tiempo? ¿Por qué había órganos abajo del árbol? ¿Por qué olía fatal? O sea, hay muchas preguntas. Según lo que escribió el autor en su publicación original, el árbol y todo donde vieron a la mujer por primera vez lo derribaron. Y como les dije al principio, esta historia la hicieron película, o bueno, pasaron la película en esta historia. Me parece que yo no la he visto como para decirles si hay alguna diferencia o no, y si están buscando la película se llama Dead Whisper. Pero por lo que he escuchado, la película también es muy buena. Así que bueno, díganme si ya vieron la película, si pues se parece a la historia real, hubo algunos cambios que yo me supongo que sí, por el bien del guión. Pero bueno, ¿qué opinan respecto a esta historia? A lo que vivió la familia, ¿qué habrá sido de todo esto? ¿Y por qué nada más a Jam? Así que bueno, díganme ustedes qué opinan y yo como siempre los estoy leyendo. Imagina que gastas todos tus ahorros, todo tu dinero disponible en comprar una casa enorme, preciosa, en un vecindario igualmente hermoso, lleno de gente adinerada. Nadie te conoce a ti y tú no conoces a nadie. Nadie te ubica, nadie sabe qué haces ni nada. Y cuando apenas estás viendo qué remodelaciones hacer, es decir, todavía no te mudas, te comienzan a llegar cartas dirigidas a ti contándote detalles bastante personales tuyos. Y no solamente sabe datos personales, sino que también, al parecer, sabe los planes que tú tienes para la casa, que nada más has hablado con las personas que les competen todo esto y no le gusta. La casa en cuestión es esta que ustedes están viendo en la parte de atrás. Está muy grande, está muy bonita, cuenta con 6 habitaciones y está ubicada en el número 657 de Boulevard en la ciudad de Westfield en Nueva Jersey, Estados Unidos. Quien iba a habitar esta casa eran Derek y María Bradus junto con sus 3 hijos, los cuales son ellos. A Derek le estaba yendo muy bien en su trabajo, lo cual le pudo permitir comprar esa casa que valía 1.3 millones de dólares en el año 2014. Resulta que Derek y María estaban yendo a la casa pues para ver ciertas remodelaciones que querían hacerle, qué cosas necesitaban para hacerlas antes de que ellos se mudaran, y aquí fue donde recibieron la primera carta extraña. Derek fue a revisar el buzón de aquella casa para ver si había algún papel, alguna carta que venía dirigida a los antiguos dueños, y fue ahí donde encontró esta carta que estaba dirigida hacia ellos, lo cual le pareció bastante extraño ya que ni siquiera se habían mudado. El sobre de aquella carta era tal cual lo pueden ver aquí, sobre blanco dirigido hacia ellos, pero no decía quién la había escrito. En esa carta decía: querido nuevo vecino del 657 Boulevard, permítame darle la bienvenida al vecindario. La carta continuaba diciendo: esta casa ha sido un tema de mi familia durante décadas y al acercarse su 110 aniversario me han encomendado velar y esperar su regreso. Mi abuelo vigiló la casa en la década de 1920 y mi padre en la de 1960. Ahora es mi momento. ¿Conocen la historia de la casa? ¿Saben qué hay tras las paredes de esta casa? ¿Por qué están aquí? Lo averiguaré. Después continuaba con veo que han inundado la casa con contratistas para poder destruir la casa como se suponía que debería estar. Mala jugada, no querrán que esta casa se sienta infeliz. Y si esto no era lo suficientemente escalofriante, la firma de quien había escrito esta carta era la cereza del pastel, porque firmó como The Watcher, o sea, el vigilante. Tal vez ya les esté sonando más o menos esta historia si es que vieron la serie en una plataforma. Esta es la historia real de aquella serie. Esta primera carta sí estaba bastante extraña, pero la familia la tomó como, bueno,
Pues puede ser cualquier persona, a lo mejor alguien está jugando, a alguien le ganamos la oferta de la casa y no está contento, algo por el estilo. No le tomaron muchísima importancia. Después de recibir esta carta, Derek y María visitaron la casa, hablaron con algunos vecinos, mientras sus 3 hijos correteaban pues por el patio de la misma casa. Y al parecer el vigilante lo vio, ya que en otro momento dijo: tienen hijos, los he visto, hasta ahora creo que hay 3 que he contado. Además preguntó que si había más en camino. Eso no fue la peor parte, ya que después puso: necesitas llenar la casa con la sangre joven que te pedí, mejor para mí. ¿Tu vieja casa era demasiado pequeña para la creciente familia o fue codicia traerme a tus hijos? En cuanto sepa sus nombres, los llamaré y los atraeré hacia mí. Claro que el vigilante sabía la reacción que iba a tener Derek preguntándose, bueno, ¿quién está escribiendo esto? Así que se encargó de ponerle: ¿quién soy? Cientos y cientos de coches pasan por esta casa cada día. Quizá esté en uno. Mira todas las ventanas que se ven hacia la calle. Quizá esté en alguna calle. Mira por cualquiera de las muchas ventanas de la casa a toda la gente que pasa cada día. Quizá sea uno de ellos. Y terminaba esta agradable carta con un: bienvenidos amigos, bienvenidos, que empiece la fiesta. Cuando Derek leyó esta carta eran aproximadamente las 10 de la noche y él pensó que en ese momento alguien lo estaba viendo, así que corrió alrededor de toda la casa apagando todas las luces para que no lo vieran que estaba haciendo adentro. Y después lo que hizo fue llamar a la policía. La policía acude, Derek les informa todo lo que está ocurriendo y les enseña las cartas y los policías no entendían nada. Los policías le preguntaron, bueno, ¿tú tienes algún enemigo o algo por el estilo? Lo que Derek dijo, pues que yo sepa, no. Para este punto, la familia todavía no se mudaba, seguían recibiendo estas cartas, pero ellos no estaban viviendo ahí. Así que Derek, después de hablar con la policía, regresa a su antigua casa con su familia, le cuenta todo esto a María y ellos deciden escribirle a los antiguos dueños preguntándoles respecto a esto, para ver si les sucedía lo mismo, ya que pues el vigilante decía que la estaban viendo desde 1900 sabe cuándo. Y más que nada les preguntaron porque en esas cartas, en una parte decía: les pedí a los Woods eran los antiguos dueños, que me trajeran sangre joven y parece que me hicieron caso. A lo que la antigua dueña les contesta y les dice: miren, sí recibí una carta igual firmada como el vigilante y demás, pero no me dijo nada con lo que les dice a ustedes de que tienen 3 hijos, de que la sangre joven, no me dijo nada de eso. Lo único que me dijo es que estaba vigilando la casa y mi esposo y yo no hicimos caso. Además de que duraron 23 años viviendo ahí y pues que les costó bastante trabajo venderla, pero que ya era mucho espacio para ellos, nada más. Al día siguiente, los antiguos dueños y María y Derek fueron a la policía juntos para contarles todo esto y la policía les dijo que no le dijeran nada a nadie respecto a las cartas para ver si por ahí salía quién les estaba escribiendo. Y así lo hicieron. Esa fue la única recomendación que les hizo la policía: no le digan nada a nadie y pues vamos viendo, ¿no? A ver qué sucede. Y así lo hicieron. Nada más que la familia no se iba a quedar tan tranquila con eso que les había dicho la policía. De hecho, Derek estaba paranoico, canceló varios viajes de trabajo que él tenía y se la pasaba cuidando a su familia todo el tiempo. 2 semanas después de que recibieron esta última carta, María llegó a la casa para revisar los colores de pintura que iban a poner y demás, y ahí notó inmediatamente que había un sobre con la misma letra dirigida hacia ellos, y en esta carta decía: bienvenidos de nuevo a su nuevo hogar. Los trabajadores han estado ocupados y los he estado observando mientras descargaban montones de sus pertenencias. El contenedor es un buen detalle. ¿Ya encontraron lo que hay en las paredes? Con el tiempo lo harán. La casa está deseando que te mudes. ¿Ya has descubierto todos los secretos que guarda? ¿Jugarán en el sótano o les da demasiado miedo bajar solos? Yo en su lugar tendría mucho miedo. Está lejos del resto de la casa. Si estuvieran arriba, nunca los oirías gritar. ¿Dormirán en el ático o dormirán todos en el segundo piso? ¿Quiénes tienen las habitaciones que dan a la calle? Lo sabré en cuanto se muden. Me ayudará a saber quién está en cada habitación y así podré planificar mejor. Todas las puertas y ventanas de la casa me permiten observarte y seguirte mientras recorres la casa. ¿Quién soy yo? Soy el vigilante y he controlado esta casa durante casi 2 décadas. La familia Woods te la cedió, o sea, la familia anterior. Era su momento de mudarse y amablemente la vendieron cuando se los pedí.
Paso por aquí muchas veces al día, esta casa es mi trabajo, mi vida y mi obsesión. Y ahora ustedes también lo son, familia Bradus. Bienvenidos al fruto de su avaricia. La avaricia es la que los trajo a las 3 familias anteriores a esta casa y ahora los ha traído ustedes a mí. Que tengan un feliz día de mudanza. Sabes que estaré pendiente. ¿Qué pasó cuando recibieron esto? Que Derek y María dejaron de llevar a los niños a la casa, ya que ya no estaban seguros de cuándo querían hacer la mudanza o siquiera si querían mudarse a esa casa nueva que tanto dinero les había costado. Al parecer, el vigilante notó esto, ya que después llegó una carta donde decía: en donde se han metido, la casa los echa de menos. Esta casa, que aquí ya está de otro color, era la más imponente de toda la cuadra, entonces al principio tanto la policía como la misma familia comenzó a pensar que quien estaba escribiendo estas cartas, les digo, era una persona que no le había parecido que le hubieran ganado pues la venta, la compra de esta casa. Otros sospechaban que era alguien del mismo vecindario que pues se podía dar cuenta de todo esto porque se notaba que las cartas eran de alguien que estaba muy cerca, así que la policía comenzó a preguntar pues a todos los vecinos si habían visto algo raro y pues todos ellos dijeron que no había nada inusual en esos días. Unos días después, todo el vecindario les organizó como una carne asada, como una fiesta de bienvenida a María, a Derek y a sus hijos, así que ellos asistieron a esta fiesta, pero estaban muy nerviosos porque les digo, ya había la teoría de que era alguien mismo de ahí del vecindario y cada que los hijos pues andaban ahí corriendo y se alejaban un poco, ellos se ponían muy histéricos gritándoles que se acercaran. En esa fiesta, Derek conoce a otro vecino que vivía a 2 casas de distancia de la suya, llamado John. Y John le comenzó a contar respecto a todos los vecinos y le dijo: mira, entre tu casa y la mía hay otra familia que es inusual. Ya que le dijo que la señora de esa casa tenía 90 años, vivía con todos sus hijos que tenían alrededor de 60 años y que el esposo había fallecido pues unos años atrás. En cuanto Derek escuchó esto, dijo: ellos son, o sea, tiene sentido, ya que en las cartas decía que él había estado encargado de ver la casa por casi 2 décadas y que su abuelo la había cuidado y su padre también la había cuidado. Entonces, si este señor había fallecido unos cuantos años antes, entonces era él para Derek. Además de que eran gente extraña, casi no salían, no tenían trabajo, se la pasaban en su casa encerrados, eran muy extraños. Además de que muchas ventanas de esta casa daban a la casa de ellos, entonces fácilmente los podían estar vigilando. Este hijo, el más joven, el que se la pasaba como nada más viendo por las ventanas, se llamaba Michael. La policía lleva a Michael y pues le hacen una entrevista donde Michael niega rotundamente saber nada de las cartas. No había ninguna prueba, ningún hecho sospechoso para decir que Michael, el hijo extraño, inusual de esta familia, pues tenía algo que ver, así que lo dejan ir. Derek comienza a presionar de que, oigan, pues tal vez es él y demás, a lo que les dicen esto: no tenemos pruebas y mira, o sea, sí te están amenazando y todo lo que tú quieras, pero probablemente no pase nada, a lo que Derek dice: probablemente no es lo suficiente para mí. O sea, me siento inseguro en mi casa, no quiero traer a mis hijos aquí porque me está diciendo que se va a llevar a mis hijos. Y al ver, María y Derek, que la policía no estaba haciendo mucho que digamos, ellos comienzan su investigación propia, especialmente Derek, que se obsesionó con todo esto. Primero que nada, instaló cámaras de vigilancia por toda la casa, adentro y afuera, y él no dormía por las noches porque se la pasaba como agachado en todas las ventanas viendo a ver qué pasaba, quién pasaba y si veía a alguien sospechoso. Sacó un montón de papeles, de tarjetas de sus amigos y conocidos y los ponía todos en una mesa para comparar la letra de las cartas que le estaban llegando con todas estas letras para ver si era alguien cercano a ellos. Además de contratar un investigador privado, él estuvo vigilando la casa, vigilando a todas las personas que pasaban, vigilando a los vecinos y no pudo encontrar nada. Pero como les dije, al parecer al vigilante no le estaba pareciendo la idea de que la familia quisiera hacer remodelaciones porque él consideraba que la casa se tenía que quedar así tal cual, ya que en una de sus cartas puso: la casa llora por todo el dolor que está sufriendo, la has transformado y la has hecho tan elegante, le estás robando su historia, llora por el pasado y lo
y por lo que era cuando ya vagaba yo por sus pasillos. Los años 60 fueron una buena época para esta casa, cuando corría de habitación en habitación imaginando la vida con sus ricos ocupantes. La casa estaba llena de vida y de sangre joven. Luego envejeció y también mi padre, pero él siguió observando hasta el día de su muerte y ahora observo y espero el día en que la sangre joven vuelva a ser mía. A lo que daba a entender que ellos habían vivido en esta casa y probablemente ahora estaban celosos de que alguien más estuviera viviendo ahí. Aunque la familia, María y Derek, junto con la policía, seguían como muy obsesionados con la idea de que esta familia extraña, con la mamá de 90 años y todos los hijos de 60 viviendo en la misma casa y que no salían y demás, seguían con que eran ellos, así que intentaron ciertas cosas, ciertas estrategias para ver si eran ellos. Lo que hicieron primero fue que María y Derek les mandaron una carta informándoles que iban a demoler la casa. Entonces, si eran ellos y estaban tan obsesionados con la casa, iban a reaccionar, pero no pasó nada. Imagínense qué tan obsesionados estaban María y Derek con la otra familia, que esa familia los demandó por molestarlos mucho. Ahora imagínense el estado de histeria en el que estaba sumergida esta familia, de que no podían hacer su vida normal, que tenían miedo a cada paso que daban porque al parecer los estaban viendo por fuera y por dentro de su casa. No podían hacer nada sin que el vigilante pues lo supiera. En eso María comienza a tener una serie de sueños bastante extraños. En uno de ellos veía, como ella lo describió, un hombre que llevaba unas botas y una horca que llamaba a los niños y que ella no podía llegar a tiempo para rescatarlos. El investigador privado que esta familia había contratado descubrió que había otras personas raras, que prefiero no decir aquí qué exactamente, pero la familia que vivía justamente atrás de esta casa tenía unas sillas extrañamente acomodadas viendo directamente hacia las ventanas de esta casa. Y a pesar de todo esto, porque les estoy dando un resumen con los hechos más importantes, a pesar de todo, a finales del 2014 toda la investigación estaba estancada, porque no tenían pistas, no tenían sospechosos, no tenían nada más que las cartas. Y ustedes dirán, bueno, tal vez pueden investigar las cartas, el sobre no tenía ni rastros digitales, ni huellas dactilares, ni forma de ubicar quién las estaba mandando. Ya tan desesperados estaban que Derek fue con el sacerdote de su iglesia a la que iba y el sacerdote fue a bendecir la casa, aunque sabían que no tenía nada que ver con eso. Finalmente las renovaciones que le hicieron a la casa terminaron y la familia pues estaba llena de ansiedad de si sí mudarse o no mudarse. Los demás vecinos comentaban de que se les veía tan felices con su nueva casa y ahora ya no estaban ahí, o sea, estaban totalmente aterrorizados. Desafortunadamente, la familia ya no tenía en dónde estar, ya que cuando compraron esta casa, pues vendieron la anterior, entonces pues ya no podían estar en esa casa y se mudaron unos cuantos días con los padres de María, todo para no llegar a esta casa sin saber quién era el vigilante. Y toda la familia estaba mal, comenzaron a ir a terapia y ellos pues se soltaban a llorar y el terapeuta les dijo, ustedes tienen estrés postraumático y esto no se va a solucionar a menos que se deshagan de la casa. Tan solo 6 meses después de que la familia adquiriera la casa de sus sueños, decidieron ponerla a la venta. La pusieron a la venta a un precio superior al que ellos la habían comprado, ya que le habían hecho todas estas renovaciones y pensaron, bueno, nos van a llover ofertas, lo cual no fue así. Porque ya en todo Nueva Jersey ya se estaba hablando de los rumores de que algo muy extraño sucedía en esta casa y nadie quería tener que ver con eso. Al ver esto, Derek y María comenzaron a preguntarse, bueno, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué decisión hubiéramos tomado en caso de que los dueños anteriores nos hubieran comentado que ellos habían recibido estas cartas? Porque en Estados Unidos, en ciertos estados, están obligados los vendedores a decirles a los compradores si pasó algo inusual en su casa, por ejemplo, desvivimientos o que haya fantasmas. De hecho, les hice un video hace unos cuantos meses de una casa que la declararon legalmente embrujada. Lo que pasa es que en Nueva Jersey no tienen ese requerimiento, así que pues no se les dijo nada, a pesar de que Derek y María decidieron demandar a los Woods, a los dueños anteriores. Por esto mismo, pues la demanda no siguió. Para este momento, la historia de esta casa se estaba haciendo viral por todos lados, así que pues la casa estaba llena de reporteros. Aunque Derek y María se negaban a hablar públicamente por consejo pues de sus abogados y de todas estas personas.
Los vecinos, los cuales sí existen, como tal cual en la serie, no estaban nada contentos con lo que estaba pasando porque ellos ya no podían vivir en paz de tantas personas que había esperando ver algo en la casa. Mientras tanto, los hijos de Derek y María les estaban preguntando, oigan, ¿y pues cuándo nos vamos a ir a nuestra nueva casa? ¿O qué está pasando? Porque ellos no sabían nada. Como pueden ver en la foto que les mostré, estaban en ese momento muy pequeños para entender todo esto. Pero con tanta insistencia, se tuvieron que sentar con ellos y decirles, miren, está pasando esto y preferimos ya no vivir ahí. Todas las personas en Westfield, que es donde se ubica la casa, estaban bastante nerviosos y estaban siendo afectados. Por ejemplo, una vecina que daba clases de piano en su casa decía que sus alumnos ya no querían ir, ya que les daba miedo caminar por la calle y que el vigilante las estuviera viendo. Finalmente, después de algo de tiempo, los investigadores finalmente dieron con una pequeña pista y eso era que en los sobres había un poquito de ADN, no lo suficiente, no sé cuánto se necesite, pero el caso es que no era de un hombre, sino era de una mujer. ¿Y saben contra quién se fue la policía cuando descubrieron que era una mujer? Con una de las hijas de aquella familia de la señora de 90 años. O sea, seguían insistiendo con esa familia. Familia que ya les había puesto una demanda a ellos por estarlos molestando constantemente con esto sin pruebas. Poco después de toda esta investigación de que ahora era una mujer, le dan la noticia a Derek y a María que ya habían deslindado por completo a esta familia del caso. Y a pesar de que toda la gente estaba aterrada, llegaron a una conclusión bastante extraña y esa fue que esta familia hizo todo esto como una estrategia para vender su casa mucho más cara. Lo cual tampoco hay pruebas de que esto pueda suceder. Esto fue simplemente como una teoría que se hicieron todos los vecinos. Ya que la gente decía, no, esto todo es una estafa, todo está armado, si esas cartas tienen tanto tiempo llegando a las familias que han vivido ahí, ¿desde cuándo se hubieran hecho públicas? Qué casualidad que ahora se muda esta gente y ni siquiera se acaba de mudar, nada más la remodelaron y ya todo se hizo público, o sea, está como muy extraño. Muchos vecinos estaban preocupados por cómo se iba a volver Westfield a partir de todo esto, además de eso de que las personas se acercaban cada vez más a esta zona y temían por incendios provocados o vandalismos. 2 años después de que pues la familia compró esta casa, pidieron un préstamo para comprar otra casa, porque pues todo su dinero se había ido aquí. Y tampoco la podían vender, o sea, estaba como parada la inversión ahí, ellos no tenían dónde vivir, así que decidieron pedir dinero para comprarse otra casa. Ya era 2016 y esta casa seguía así parada, así que Derek y María decidieron pues ahora sí que hacer una venta a puertas abiertas. Pues anunciaron por todos lados que la gente podía ir a ver la casa, ya que estaba llamando tanto la atención, y algunos decían, les hacían comentarios en redes sociales de que pues la casa está tan bonita que a mí no me importaría vivir en ella, así que por eso tomaron esta decisión. Muchas personas iban, entraban, la veían y pues nada. Como ya se estaban quedando sin opciones, nadie la quería comprar, un agente inmobiliario les dio pues una idea que fue que se la vendieran a alguien más para que dividiera la casa en dos e hiciera dos casas, pero se les tiene que presentar esta idea como a todos los vecinos para que estén de acuerdo. Es una asociación que tienen allá en Estados Unidos y ellos dijeron que no les parecía, porque esta casa era la más grande, la más bonita y pues que no querían. Tuvieron una audiencia de 4 horas donde más de 100 vecinos fueron a esa audiencia, cada uno dijo su opinión. Les propusieron todo el proyecto de dividirse en dos y bla, 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 pero al final la respuesta fue no se hace nada. La casa se queda así tal cual está y Derek y María estaban desolados. Poco tiempo después de que esta idea se descartara, María y Derek reciben una noticia donde les dicen que una familia con hijos adultos y 2 perros grandes habían mostrado interés en rentar, no en comprar aquella casa. Ya que al parecer este señor había dicho que a él no le preocupaba en lo absoluto tener a ese vigilante pues vigilándolo todo el tiempo, aunque aún así pusieron una cláusula especial en el contrato de renta. 2 semanas después de que acordaron que se iba a rentar la casa, Derek le estaba haciendo algunos arreglos para que ya se pudieran mudar esta nueva familia, recibe otra carta donde decía: vientos violentos y frío intenso, al vil y rencoroso Derek y a su esposa María. ¿Se preguntan quién es el vigilante? Dense la vuelta, tontos.
Quizá incluso hablaron conmigo uno de los supuestos vecinos que no tienen idea de quién podría ser el vigilante, o quizás sí lo saben y tienen demasiado miedo de decírselo a alguien. Bien hecho. Pasa el tiempo, las cosas pues se enfrían, dejan de hablar de este tema, incluso pues las bienes raíces empiezan como a pues funcionar normal como funcionaban desde antes que ocurría todo esto. Incluso algunos vecinos se sorprendían al saber que Derek y María seguían lidiando con esta situación cuando todo iba tan bien. Lo extraño fue que ya no nada más Derek y María recibían estas cartas, sino que en una Navidad, una Nochebuena, varios de las personas que más los criticaron en redes sociales recibieron una carta que decía El Vigilante, que pues estaban dirigidas como amigos de la familia Bradus. Finalmente, pues la familia Bradus, Derek, María y sus hijos se rindieron y Derek hizo el comentario de la casa me desprecia, el vigilante ganó. Esta es la historia real. Digo, si vieron la serie, se parece un poco, pero está escalofriante de todos modos. Y hasta el día de hoy, ¿quién es el vigilante? Nadie lo puede saber. ¿Está vigilando todavía la casa? Probablemente. ¿Ya no es tan evidente? Tal vez. Yo sé que este fue un video bastante largo, pero espero que se hayan traído palomitas y refresco o algo por el estilo. Así que díganme ustedes qué opinan y yo como siempre los estoy leyendo. Como ustedes saben, todas las primarias de México fueron construidas encima de cementerios, de hospitales abandonados, en caso de la mía, un cementerio de payasos que salían a medianoche del piso. Casi siempre se aparece un fantasma en el último de los baños de cada escuela mexicana. Ahora, imagínense que además de eso, en Coahuila, en una escuela de Coahuila, tenían que lidiar con una muñeca maldita que se aparecía aunque la tiraran a la basura, la llevaran a tirar a otro lado, siempre volvía al salón de clases. Esto ocurría exactamente en San Pedro, Coahuila, en la Escuela Federal Allende, que fue construida hace más de 100 años. Fue cerrada por un tiempo, según lo que investigué, porque fue afectada por la avenida del río Nazas y se abrió nuevamente en 1991. Pero antes de que fuera cerrada y después de que fue reabierta, tanto maestros, alumnos y demás trabajadores de esa escuela recuerdan haber vivido ciertas cosas extrañas. Experiencias sobrenaturales que dejaban a todos completamente aterrados y confundidos. Ya que antiguos alumnos de esta escuela recuerdan perfectamente cómo el conserje sacaba diario una muñeca del salón de clases. Era una muñeca antigua, no recuerdan exactamente el aspecto, pero era o de cerámica o de estos materiales que se hacían las muñecas antiguamente. Como les digo, el conserje la sacaba, la llevaba al bote de basura, la tiraba y esto se repetía diario, con la misma muñeca. Lo que era sorprendente era de qué manera regresaba a la escuela, porque la tiraban a la basura pues se la llevaban y cómo era que regresaba a las instalaciones todos los días. Al principio pues los niños no le daban mucha importancia que digamos a este hecho, pero con el paso del tiempo les empezó a afectar a todo el ambiente estudiantil, laboral y demás porque comenzaron a sentirse extraños. Ya que las primeras personas que llegaban a la escuela decían que cuando encontraban la muñeca en los salones de clase la veían como se movía, ya que algunos aseguraban que caminaba y otros que entraban al salón de clases podían sentir cómo la muñeca los iba siguiendo con la mirada. Los maestros que sentían que la muñeca los estaba observando evidentemente no decían nada a los niños para no alterarlos, pero después los niños comenzaron a decir lo mismo. Esta situación creció tanto que todos los alumnos estaban inquietos, incluso algunos ya no querían regresar a la escuela por esto y se decidió tomar pues unas medidas un poco más extremas. Se dieron cuenta que deshaciéndose de la muñeca, tirándola, llevándola a otro lado, regalándosela a alguien, siempre regresaba a la escuela, así que decidieron quemarla en un ritual como de fuego que además de liberar a esta muñeca de lo que sea que la estaba poseyendo, lo que sea que estaba atado a la escuela, iba a purificar todo el ambiente de este lugar. Ya que a este punto se corría el rumor bastante fuerte de que era una presencia maligna que realmente movía la muñeca por toda la escuela. Después de este ritual de fuego que hicieron, pues la paz aparentemente regresó a la escuela, los alumnos estaban mucho más tranquilos, al igual que los maestros. Me parece que es esta escuela, según lo que encontré en internet,
pero si ustedes son de ahí, díganme. Pero se dice que cuando quemaron a la muñeca no supieron qué pasó con sus restos, no los encontraron por ningún lado. Por un tiempo las cosas estuvieron tranquilas, pero conforme iba pasando más el tiempo, algunos alumnos decían que encontraban una muñeca extraña en algún bote de basura, en el patio, o que la encontraban en ciertos lugares de la escuela. Cuando iban a revisar no encontraban dicha muñeca. Se dice que esta muñeca, o en sí, pues el espíritu que estaba pegado a ella, está esperando que alguien la rescate de algún modo. Ustedes saben que cuando un espíritu está en algún objeto, pues tiene que ser un humano quien le dé permiso de estar en el lugar. Se dice que eso es lo que está esperando este espíritu. Así que se podría decir que el temor de que esta muñeca regrese sigue estando en esta escuela. Bueno, eso era antes de que la escuela cerrara, porque sí sigue en pie, pero ahorita se encuentra en estado de abandono. Incluso hay algunas personas que aseguran que si pasas por esta escuela de noche se pueden escuchar como movimientos en la parte de adentro, risas de niños y demás. Ahora déjenme decirles que en Coahuila tienen historias bastante fuertes. Por ejemplo, encontré una de ritos satánicos donde fallecieron varias personas, niños fantasma que se pueden ver en los hospitales ISSSTE. Entonces, bueno, díganme ustedes qué opinan respecto a esta historia, qué opinan que era esta muñeca, y ya saben que yo, como siempre, los estoy leyendo. Y si son de Coahuila, si conocen a alguien que fue a esta escuela, confirmen si esto es verdad, si tenían este temor o qué pasó con él. Ya les he hablado en otras ocasiones de personas haciendo tratos con el diablo, ya sea por dinero, por poder o por cosas materiales generalmente. Pero ¿qué pasa cuando ese trato tiene que ver con una persona, específicamente para concebir un hijo? ¿Qué creen que pase con ese hijo? ¿Creen que ese bebé nazca y tenga una vida común y corriente como la de todos, o tenga algo diferente? Pues déjenme decirles que el diablo, el demonio, o como quieran llamar a esta fuerza oscura, sí tuvo descendencia, una hija llamada Sumala que nació en Indonesia. Y tal vez ustedes puedan pensar que todo esto es puro cuento, pero Sumala sí existió, hay registros sobre ella. Resulta que hace muchos años, en un pueblo de Indonesia, había una mujer llamada Sulastri que ella anhelaba un hijo. El esposo de Sulastri era una persona que tenía un alto cargo en una empresa bastante importante y era parte de una familia bastante importante. Entonces su familia siempre lo estaba presionando a que ella tuviera un heredero, por lo tanto, el esposo también estaba bastante tenso por este tema. Ya que si el marido de Sulastri no tenía un hijo, no tenía un heredero, cualquier otro miembro de la familia podía tomar el puesto que tenía el esposo, y eso pues no era lo ideal. Ellos habían estado casados durante años y simplemente ella no podía embarazarse. La que tenía problemas para concebir era Sulastri, así que su esposo, un día harto de todas las presiones de su familia, le dijo a ella: mira, tienes este año para que puedas concebir un hijo, y si no, me voy a ver en la necesidad de tener un segundo matrimonio. Sulastri ya estaba consciente de la presión que tenían para tener un hijo, pero cuando escuchó esto de su esposo, ya estaba decidida a arriesgarlo absolutamente todo para poder tener un hijo. Así que ella se puso en contacto con un viejo, famoso y muy sabio chamán de ese pueblo donde vivían. La cosa aquí era que este chamán era bastante famoso porque tenía muchos tratos con el diablo y con magia muy oscura. Nosotros como latinoamericanos, si ustedes viven en Latinoamérica, estamos acostumbrados como a la magia oscura que se maneja aquí, pero en Indonesia es mucho más fuerte. Así que cuando Sulastri llega con este chamán, le explica toda la situación, el chamán lo analiza y le dice: mira, naturalmente nunca vas a tener un hijo, o sea, ya convéncete de eso. La única manera en que tú le puedas dar un hijo a tu esposo es mediante un pacto con el diablo. Y sí, como podrán imaginar, Sulastri aceptó. Ella estaba muy incómoda con este pacto, pero aún así lo hizo. Y al poco tiempo ella se embarazó, sin saber que el precio de este trato iba a ser bastante alto. En esta parte de cuando ella da luz hay como dos versiones diferentes, como dos partes de esta misma historia, porque se tienen registros diferentes. El caso es que en una dice que Sulastri dio a luz a gemelos. La niña era la hija del diablo que se iba a llevar el diablo cuando ella cumpliera 10 años, y el niño era un humano perfectamente normal que el matrimonio iba a poder conservar. Pero los otros registros dicen que Sulastri solamente dio a luz a una niña, que era la hija del diablo. Y a pesar de que aquí hay dos versiones, no cambia el hecho de lo que ocurrió. Esta niña, esta bebé que nació, fue llamada Sumala.
Una partera fue a la casa de Sulastri para ayudarla a dar a luz y esta partera sale de la casa de ellos como totalmente afectada por lo que acababa de ver, ya que decía que el cuerpo de este bebé no tenía alma porque el bebé, primero que nada, no lloró en ningún momento y además sus ojos eran extrañamente oscuros. Esta partera no tenía ni idea del pacto con el diablo que hizo Sulastri ni nada, así que ella se va porque no quería pasar más tiempo en casa de ese bebé. Y desde el primer día, día 1 de vida de esta bebé, las cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Y a medida que ella crecía, su mala no nada más afectaba a sus padres ni a las personas que eran cercanas a ella, sino a todos en general. Generalmente por su apariencia y su personalidad. Primero que nada, ningún animal quería estar cerca de ella, y si por alguna razón tenían que acercarse, se portaban muy extraño, queriendo huir todo el tiempo. Muchas personas decían ver a la niña hablando con ella sola, o sea, como manteniendo una conversación con ella misma, con voz extraña y con un dialecto que nadie reconocía. Algunos niños sí llegaron a jugar con su mala, pero siempre que ellos regresaban a su casa, experimentaban cosas extrañas cada vez que estaban en compañía de su mala. Y cada vez que veían que su mala salía de su casa en compañía de su familia o lo que sea, pero el caso es que su mala estaba en la calle, los pobladores de el lugar donde ellos vivían encontraban a sus mascotas sin vida a la mañana siguiente. Es decir, que primero comenzó con animales, pero después comenzaron las desapariciones de personas, sobre todo de niños. Eran puros niños los que estaban desapareciendo. Desafortunadamente, a algunos nunca los encontraban, nunca volvían a saber nada de ellos. Y a los que sí encontraban, los encontraban al fondo de un pozo, sin vida, y cómo les habían arrebatado la vida era una manera bastante cruel. Con el tiempo ya no nada más eran niños los que estaban desapareciendo o perdiendo la vida de una extraña manera, sino también adultos. Pero las condiciones de los cuerpos de estos aldeanos que estaban falleciendo era algo que nunca se les va a olvidar a las personas que los encontraron, ya que su cara reflejaba un terror que ellos no podían explicar cómo habían hecho esa cara. O sea, era algo más allá de la comprensión humana. Y cada que fallecía alguien, las huellas de su mala estaban por toda la escena. Aún así, nadie sabía, les digo, cómo se había concebido esta niña, entonces tenían sospechas. No podían como señalar directamente a una niña de hacer tal atrocidad. Y aunque hubiera sospechas muy fuertes, incluso que alguien la hubiera visto directamente haciendo esto, no era suficiente para que alguien les creyera porque nadie se animaba como a señalar directamente a la hija de un alto mando. Recuerden que el papá de su mala era alguien muy importante de una familia muy importante. Aunque esto cambiaría muy pronto porque el objetivo que seguía de su mala eran sus propios padres, ya que sus papás también tenían sospechas de ella, así que procuraban encerrarla toda la noche y durante el día que nunca estuviera sola. Hasta que un muy mal día, Sulastri fue encontrada sin vida y su esposo estaba destrozado. Sintió que había perdido todo. Ya no le quedaba nada y ustedes pensarán, bueno, ¿y su hija? Pero él también sospechaba que su hija estaba haciendo todo esto. A estas alturas ya se confirma que su mala era la que había desaparecido a tantos niños, a tantas mascotas y a su propia madre, así que los aldeanos deciden por fin encerrar a su mala. Pero no crean ustedes que en una cárcel, sino que la aventaron al mismo pozo donde encontraron a tantos niños sin vida. Y lo sellaron para que ahí se quedara para siempre. O por lo menos eso creyeron, porque ahí no iba a terminar la cosa. Pero se dice que hasta el día de hoy todavía en ese pueblo suceden cosas extrañas. Por ejemplo, si alguien pasa por ese pozo donde arrojaron a su mala, pueden escuchar sonidos que vienen de ahí del pozo. Como susurros, como lloriqueos, como si dos personas estuvieran teniendo una conversación, tal cual su mala lo hacía en vida. Otros afirman haber visto a una figura pequeña ahí a la orilla de este pozo con ojos vacíos. Todavía, hoy en día, algunos aldeanos hacen algunos rituales en contra o para detener un poco la ira de su mala. Según lo que leí, dejan comida y remedios tradicionales en la puerta de su casa por fuera. Esto es más que nada para proteger su casa y a su gente de la maldad. Y además, los padres de niños de este pueblo no dejan salir a sus hijos pasando el anochecer. Si tú vas a este pueblo de Indonesia llamado, déjenme les digo, Semarang, esta versión les van a contar, porque hay otra donde dice que
ella, su mala, realmente hizo todo esto porque trataban mal a su hermana gemela, pero como les digo, eso más que nada es porque se hizo una adaptación de esta leyenda en película. Es de donde estamos sacando estas imágenes. La película, les digo, está muy bien adaptada a lo que es esta leyenda, pero todavía en esta aldea tienen una como muy estricta prohibición a que las personas salgan de noche, pasando pues ya que se oculta el sol y todo eso, tienen muy estricto todo eso. Así que, bueno, ¿ustedes qué creen que pasó? O sea, hija del diablo, obviamente no se iban a deshacer de ella simplemente por aventarle un pozo. Pues su papá no le quitaron la vida, solamente a su mamá. Entonces, ¿será que con ella se cobró ese pacto con el alma de ella, no del papá? Porque el papá pues no sabía nada. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan y díganme si han visto esta película que se llama igual, Su mala. Se ve interesante. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan y yo como siempre los estoy leyendo. Vean nada más qué precioso paisaje, qué bonita agua, qué bonito cielo, árboles, qué bonita isla en general. Ni parecería que se llama la isla de los hombres sin cabeza, porque pues tiene hombres sin cabeza, bastantes. Esta isla, este valle, se encuentra en Canadá y a pesar de que está así de bonito, pues las personas procuran no ir. En Canadá tienen unos apodos bastante curiosos para sus lugares. Por ejemplo, este es el valle o la isla de los hombres sin cabeza. Hay otro que se llama la isla del hombre sin vida. Pero en específico les da miedo ir a esta isla por el temor a quedar sin cabeza. Y es que desde el año 1905 encontraron hasta ahorita más de 40 hombres sin cabeza. ¿En dónde quedó su cabeza? Nadie sabe. ¿Qué les pasó? ¿Quién les quitó la cabeza? Nadie sabe tampoco. El verdadero nombre de este lugar es el Valle de Nahanni y se encuentra al noroeste de Canadá. Y no hay caminos, no hay carreteras, realmente no hay vías fáciles para llegar aquí porque es una zona inexplorada. En los últimos 100 años se aconsejaba no viajar a esta zona, pero recientemente, exactamente en el año 2023, una página se puso a hablar de este lugar y decían pues que sí fueran a visitarlo, que podían llegar por medio de aire o pues en barco. Aunque lo consideran un lugar desafiante porque no hay nada, no hay civilización, el bosque está totalmente virgen, realmente no saben qué pueden encontrar en este lugar. Imagínense qué tan retirado está este lugar de todo que la ciudad más cercana está a 500 kilómetros de distancia. Pero entrando al tema de las personas que lamentablemente quedaron sin cabeza misteriosamente, vamos a hablar de estos hermanos llamados los hermanos MacLeod. Para entender un poco de por qué las personas llegaban a esta zona, querían explorar esta zona, es porque está llena de recursos naturales y ellos buscaban específicamente el oro. Así que en 1904 estos dos hermanos, viendo cómo todo el mundo estaba ganando bastante dinero por encontrar oro, se aventuraron a llegar a este valle. La primera vez que fueron a este valle tuvieron bastante suerte, sobrevivieron a todo el invierno en este lugar y regresaron con bastante oro, así que se quisieron aventurar una segunda vez. Lamentablemente nunca regresaron de esta segunda vez, nunca volvieron a ser vistos vivos. Los demás familiares de estos dos hermanos pues no sabían qué les había pasado, simplemente ya no habían regresado. Así que el tercer hermano de estos dos viajó a la misma isla para ver qué era lo que estaba ocurriendo, a ver si descubría algo. Y sí descubrió. Encontró a sus dos hermanos sin cabeza. Pero la forma en cómo los encontró parecía que estos hermanos no habían luchado por su vida. Estaban como acostados pacíficamente a un lado de lo que parecía ser una fogata justo afuera de una cabaña que ellos habían construido. Lo primero que pensaron fue que tal vez los había atacado algún animal salvaje, lo cual no tenía mucho sentido porque nada más se llevaría la cabeza y no se comería pues el resto del cuerpo, porque el resto del cuerpo de los dos hermanos estaba intacto. Y además otro detalle es que tampoco parecía que la cabeza hubiera sido arrancada, ¿ok? O sea, no estaba lastimado el cuerpo. Otra cosa que pensaron fue que tal vez una tercera persona se dio cuenta de que ellos regresaban con mucho oro, lo siguió, descubrió de dónde estaban sacando el oro y pues decidió quitarles la vida, lo cual sí tendría un poco de sentido si no fuera por lo que pasó después. Ya que algunos años después se darían cuenta que estos dos hermanos, el fallecimiento de estos dos hermanos, sería nada más el inicio de lo que iba a pasar. En 1917, un hombre llamado Martin fue a este valle por la misma razón, a buscar oro.
Él se despidió de su familia bastante esperanzado y diciéndoles, cuando regrese nosotros vamos a ser ricos. Sin embargo, Martin nunca regresó. Tiempo después, alguien más fue a esta isla, encontró el cuerpo de Martin igual, sin cabeza, junto a una cabaña que estaba quemada. Lo más raro es que no había oro en ese lugar. Al parecer él nunca lo encontró. Para este punto había un montón de teorías y todas como que decían más o menos lo mismo, ya que decían seguramente alguien sabe, vive en esta isla y no quiere pues que saquen su oro. Hasta ahí pues tendría sentido si no fuera por lo que siguió después. En 1927, otro hombre conocido como Yukon llegó a este valle y curiosamente, esto sí fue pura casualidad, puso su campamento justo donde habían encontrado los cuerpos de estos dos hermanos. Al ver que no regresaba, lo fueron a buscar y lo encontraron de la misma manera. Nada más estaba del cuello hacia abajo, junto a una cabaña quemada. En 1928 se estaba organizando un grupo de caza para ir a este valle y un hombre llamado Angus decidió adelantarse un par de días nada más como para explorar la isla antes de que llegara el grupo. Nunca fue visto de nuevo. Cuando llegó el grupo de caza, lo encontró de la misma manera, sin cabeza. En 1936 fueron dos exploradores a este valle, nunca regresaron, después los fueron a buscar y esta vez no encontraron ni cabeza ni cuerpo, simplemente no estaban por ningún lado. Aquí estamos hablando de que estas últimas 3 personas ya no iban a buscar oro si esa era la teoría principal, de que les estaban quitando la vida para que no se llevaran el oro. Aquí no llevaban oro para nada. Y aquí fue donde se pusieron a pensar, bueno, ¿por qué están falleciendo de esta manera estas personas? Porque puede ser que alguno que otro fallezca porque el clima es bastante frío allá en Canadá cuando es invierno o cualquier cosa de la naturaleza, pero que les quiten la cabeza como ¿por qué? Y si esto que les quiten la cabeza no fuera lo suficientemente extraño, hay otros acontecimientos igual de inexplicables. Resulta que en 1926 una chica llamada Annie fue con un grupo de caza a este valle. Temprano una mañana los hombres se despiertan para darse cuenta que Annie no estaba por ningún lado. Inmediatamente comienzan la búsqueda, alrededor de donde ellos estaban no la encontraron y esta búsqueda siguió por semanas. Finalmente, dentro de esas semanas de búsqueda, un hombre vio a Annie corriendo a 4 patas en un acantilado muy empinado. No tenía nada de ropa a pesar de que era invierno y tenía los ojos como de locura extrema. Y estaba tan mal, o sea, el estado en el que la vieron estaba tan extraño que los hombres que la estaban buscando temieron por su seguridad y la abandonaron ahí a su suerte. No hicieron como por seguirla, ayudarla, preguntarle qué estaba haciendo, por qué estaba así, sin ropa, corriendo a 4 patas y así. Simplemente se fueron. En 1945 hubo otra víctima no identificada que fue descubierta, igual sin cabeza, todavía adentro de su sleeping, de su saco de dormir. La cabeza nunca fue encontrada. Casi al mismo tiempo encontraron a otro hombre llamado John, igual sin cabeza. Aquí lo raro eran las posiciones de los cuerpos, porque este hombre, John, lo encontraron, les digo, sin cabeza, pero en su mano tenía así como un cerillo que estaba tratando de prender. Así fue como quedó su cuerpo. Hasta el día de hoy se han confirmado 44 entre fallecimientos y desapariciones inexplicables. Esto desde el año 1905 aproximadamente y todos ellos eran experimentados. No crean que simplemente un día se levantaron y dijeron, no, vamos a hacer un campamento en este valle. No, porque primero que nada no era nada fácil llegar a este lugar, mucho menos en esos años. Algunas personas trataban de desacreditar todos estos fallecimientos extraños, pero todo lo que decían, todas las teorías que daban carecían de pruebas, porque todo lo que decían, ok, estaba muy bien, pero ¿en dónde estaban las cabezas? ¿Para qué les quitaban las cabezas a estas personas? Eso no tenía explicación. Sobre todo no tenía explicación Annie, esta mujer que de repente se volvió como salvaje. Y además eso no era lo único que pasaba, porque comenzaron los accidentes de avión inexplicables también. En 1962 hubo 2 accidentes aéreos bastante raros de que el avión iba volando como si nada, sin ninguna falla, y cuando iban pasando encima de este valle simplemente se desplomaba. De estos 2 incidentes, el primer piloto sí sobrevivió porque tenía acceso a comida y agua que traía en su avión. El segundo piloto, al parecer, se quedó ahí parado como 42 días, en el cual escribía en un diario cómo iba pasando su día a día. En el día 43 ya dejaba de escribir abruptamente, nunca se encontraron restos ni nada que pudiera decir qué le pasó a este piloto.
Encontraron el avión desplomado, encontraron sus pertenencias, encontraron el diario, pero ni una pista de qué pasó con este piloto. Ahora, la tribu Dene, que eran originarios de esta región, creen saber qué les está pasando a todas estas personas. Esperen que estoy siendo atacada por una piraña blanca. Esta tribu decía que existe unas criaturas que ellos llamaban Nakani y que básicamente estas criaturas, fueron los que corrieron a estas tribus de ese lugar. Los describen como terribles hombres salvajes con ojos rojos y de enorme altura, completamente cubiertos de cabello largo, que dejan huellas humanas de 3 pies de largo y podían arrancar árboles de la tierra con sus propias manos, con raíces y todo. Así que, ¿qué acecha realmente en este valle? Tal vez sea un misterio que va a permanecer oculto para siempre. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan y yo como siempre los estoy leyendo.